de vivir. Si tú te preocupas de dónde vienen estos virus, cómo está la ganadería industrial, qué comemos, somos qué comemos y cosas así, pues intentamos en esta serie de charlas contestar muchas de estas preguntas y formular para nosotros maneras de seguir de otra manera. Intentar escapar a las garras del capitalismo y construir algo nuestro, aunque somos de ciudad o del campo. Hay maneras de reorganizarnos que podemos funcionar debajo del radar del capitalismo y construir algo más bonito, más justo, más cercano, más nuestro, que apoyamos mutuamente. Ese es el objetivo. Hoy tenemos José Luis Vicente, que está ahí ahora mismo en Salamanca, aunque de verdad trabaja en Berlín. Pero me estaba explicando ahora mismo que trabaja para 9 países, trabaja entre 9 países de Europa, España está incluida, investigando, haciendo su investigación postdoctoral en un centro de investigación sobre paisajes agrícolas. Y es un proyecto de la Unión Europea. Y su ¿Qué pasó? ¿Se quedó mudo? ¿Cuánto habéis perdido? Vale, más o menos estamos, ¿no? Bien, fantástico. Ok, pues solo yo quiero que habla José Luis, pero primero quiero decir un pequeño tema de organización. Si alguien tiene comentarios o preguntas, se puede escribirlo en el chat mientras José Luis está hablando, ¿vale? Y él va, o quien sea, va a contestar al final de su presentación, ¿vale? ¿Correcto? Y ya está, creo que no hay más. Entonces, comentarios y preguntas en el chat, por favor, y contestamos al final y ya abrimos para un debate o lo que hace falta, ¿vale? Vale, José Luis, un placer. Adelante. Gracias, Delia. Espero que todos veáis la presentación, todos y todas. Si no, me decís si hay algún problema. Pero yo creo que va bien. Gracias a Delia por organizar este curso. Ya la charla del lunes pasado fue súper interesante y de hecho también he querido un poco orientar la de hoy también para contestar algunas cosas que se introdujeron el lunes pasado, también no solo en la presentación sino luego en el debate que tuvimos y bueno, pues por dar un poco de continuidad. Sí que me gustaría un poco decir muy brevemente que es verdad que ahora mismo lo que os voy a explicar es un poco más prácticas en el sentido de, cómo desarrollar una iniciativa o si estoy desarrollando una iniciativa, dónde se enmarca esa iniciativa o cuál es el marco, por qué estoy haciendo esto. El lunes pasado también se introdujo la agricultura ecológica y vi que como que había cierta confusión entre la agricultura ecológica y la agroecología. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Es lo mismo o no? ¿Qué tienen que ver ellas dos desde el punto de vista de los sistemas alimentarios? Entonces, os he preparado un pequeño marco teórico, pero una cosa muy, muy fácil de entender. Alguna que otra diapositiva está en inglés, pero no os preocupéis porque es muy sencilla y las que son un poco más complicadas las he traducido todas al español, porque la mayoría están en inglés ahora. Y sí que aclarar un poco que es verdad que, bueno, yo me dedico ahora a la parte de los sistemas alimentarios, pero yo de formación soy científico ambiental y hice mi tesis doctoral evaluando la fertilidad de suelos de olivar andaluz. Comparábamos olivos que estaban en convencional con olivos que estaban en ecológico y veíamos diferentes parámetros relacionados con la fertilidad del suelo. Entonces, bueno, pues yo soy un científico del suelo.
Con lo cual, bueno, pues veréis que si me enrollo más es en esa parte porque es la que realmente tengo mucho conocimiento y la que más me gusta. Y bueno, pues mi especialidad son los suelos de olivar andaluz, entonces, bueno, también si alguien tiene alguna pregunta respecto al olivar, ya has visto que va a haber cosillas muy interesantes en otras charlas relacionadas con las cubiertas vegetales, entonces, bueno, seguro que vamos a tener unos diálogos súper interesantes. Quería un poco empezar la presentación enlazando con lo que Eli os había dicho la semana pasada, con, bueno, cómo funcionan los sistemas alimentarios actualmente y qué es un sistema alimentario global. Ahora mismo, esta es una fotografía, está en inglés, pero es muy fácil de entender, que explica las importaciones y las exportaciones de cereal en el año 2014. Y como podéis ver, es bastante complicado de entender, o sea, no de entender, pero de ver exactamente quién exporta a quién importa de dónde, etcétera. Entonces, así es como está nuestro sistema alimentario actual y solo hablo para el ámbito del cereal. Es decir, aquí, por ejemplo, casi Ucrania, no aparece mucho, pero de hecho Ucrania es uno de los países que más cereal y maíz exportan a la Unión Europea, por ejemplo. Si un año hay una sequía importante en Ucrania, nosotros lo sufrimos en términos de precios, en términos de disponibilidad de la materia prima, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente para que veáis lo complejo que puede llegar a ser el sistema. Y por si no fuera poco, tenemos otra cosa a la que se le añade, y es que, como veis en la parte de la izquierda, esto representa la bolsa de mercado de futuros de Chicago, que es la bolsa especializada en las materias. Como veis, aparecen el oro, la plata, el cobre, pero más abajo aparecen el aceite de calefacción, el café, el maíz, el trigo, el azúcar y el algodón. Es decir, que en la propia bolsa de mercados, en el ámbito bursátil, se especula, es un mercado especulativo, se especula con las materias primas que definen el precio. Estos mercados definen el precio de las materias primas en gran parte del mundo. Entonces, el precio está ligado a este sistema global, a la producción en otros países, y aún más complicado de todo es que el precio también está ligado a todo este mercado especulativo paralelo a la realidad. Entonces, por ejemplo, bueno, lo que ocurrió aquí fue en el año 2007, hubo una crisis importante de la subida del precio del pan. Aquí hubo una especulación muy importante en el mercado de Chicago. Está bastante estudiado por si alguien quiere información. Y esta diapositiva, perdonad porque ya son muy poquitas las que tengo en inglés, pero esta es muy fácil de entender si la explico. Quería explicaros un poco cuando hablamos de agroecología, porque la gente a veces mezclamos, o la gente piensa que mezclamos temas políticos con agronomía, con ecología, con economía, y en realidad la agroecología es todo. Sí que es cierto que al principio, si veis abajo, es un poco la representación de cómo ha ido variando a lo largo del tiempo el tema de la agroecología. Al principio, hasta los años 70, la agroecología pues, no era más que una parte casi de la agronomía, lo que habían hecho muchos de nuestros bisabuelos. Por ejemplo, antes de la Revolución Verde de los años 40, 50, lo que habían hecho muchos de nuestros ancestros era simplemente ir pasando de padres a hijos y era simplemente agricultura o agronomía. Pero es verdad que con la Revolución Verde ya hay otra agronomía o agricultura que entra en juego y entonces empieza a haber ciertos problemas. Entonces la agricultura convencional se hace masiva, se extiende y la agroecología o la agricultura que se había llevado produciendo hasta los años 50 va desapareciendo. Entonces, la agroecología empieza a aparecer a partir de los años 70 como un conjunto de prácticas agrícolas que tienen ciertas consecuencias sobre el medio ambiente positivas. Pero es a partir de los años 2000, ya en el siguiente milenio, cuando conseguimos o se consigue vincular la agroecología no solo a la producción de alimentos, sino al sistema alimentario en general. Y se empieza a hablar de sistemas alimentarios agroecológicos, y introducir el término de sistema alimentario significa que la agroecología ya es algo social y económico también. Pero sobre todo social, porque hasta entonces era una parte muy agrícola, muy agrónoma.
Como el título de la presentación es Construir sistemas resilientes, me gustaría explicar un poco, porque se habla mucho de resiliencia y tengo la cierta sensación también de que algunos políticos o en ámbitos políticos se utiliza el término resiliencia sin saber muy bien lo que es, o un poco así como, bueno, para que quede bien. Y ya lo utilizan casi en cualquier ámbito. Y sin embargo, la resiliencia es algo que utilizamos en ciencia y que es algo muy específico. Y la resiliencia es la capacidad de un sistema para dos cosas. En primer lugar, resistir un impacto y en segundo lugar, recuperarse tras ese impacto. Tiene estas dos vertientes la resiliencia. Y entonces podemos aplicar la resiliencia al nivel de ecosistema agrario. Y entonces tendremos la resiliencia agroecológica. Y es lo que yo hago en mi parcela, si tengo olivar, con otros cultivos, etcétera, etcétera, cómo de resiliente es mi agroecosistema. Hago una puntualización aquí porque me gusta hablar de agroecosistemas y no de cultivos, porque para mí hablar de cultivo es verlo desde un punto de vista extractista, en el sentido de que simplemente estoy utilizando el suelo para extraer la materia prima que yo quiero sin preocuparme de lo que está pasando en el suelo o de lo que está pasando en el ecosistema, que en realidad es un ecosistema. Un agroecosistema es un ecosistema como otros, pero que tiene una peculiaridad y es que tiene intervención humana. Y que nosotros extraemos materia de allí y hay que reponerla de alguna manera. No es un ecosistema que sea natural, que sea natural, pero podemos naturalizarlo, que esa es la clave de los agroecosistemas agroecológicos o de la resiliencia agroecológica, que tengan un alto grado de complejidad y de naturalización, que tratemos de que sea lo más próximo a la autorregulación natural que tendría si no hubiera intervención humana. Y por otro lado, tenemos la resiliencia del sistema alimentario, que engloba la resiliencia agroecológica, pero es más amplio. Y aquí incluye las redes de suministros de alimentos. Por ejemplo, lo que pasó con el COVID del año pasado, que hubo una serie de disrupciones o de perturbaciones en la imagen que vimos anteriormente del cereal, es decir, hubo problemas en los propios aviones, barcos, producción, etcétera, que ocasionó problemas en muchos países del mundo de suministro de alimentos. Si esos sistemas alimentarios hubieran sido locales o regionales, estos problemas no se hubieran dado en su mayoría, porque los alimentos vienen locales, entonces no tienes estas problemáticas que te surgen con estas enormes globales y globales redes de suministro de alimentos. Entonces, bueno, quería puntualizar que esta presentación la quiero dividir en dos grandes partes. Una, la resiliencia agroecológica y otra, la resiliencia del sistema alimentario. Así habrá unas iniciativas que sean de la primera y iniciativas que sean de la segunda. Este esquema que os pongo aquí me parece muy interesante y casi lo más importante de lo que os voy a explicar, pero creo que esto puede explicar prácticamente todo la agroecología. Aquí he mezclado varias cosas, pero básicamente quiero deciros que esto no es algo que yo me lo haya inventado, sino que la propia FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, lo publicó el año pasado como uno de sus sistemas de referencia. Es decir, la FAO ha adoptado la agroecología como uno de sus sistemas de referencia. Y eso es muy importante que lo sepamos. Nuevamente, aquí os he dividido el esquema en dos grandes partes. ¿Qué es un agroecosistema? Lo que hay referente a un agroecosistema y lo que hay referente al sistema alimentario o a la escala del sistema alimentario. Entonces, en la parte derecha podéis ver qué elementos definen un cultivo o un agroecosistema que sea agroecológico. ¿Qué elementos? Pues, por ejemplo, que tenga diversidad, como expliqué anteriormente. Cuanto más complejo sea, más complejo significa más especies, más diversidad de especies. Cuanto más sea la diversidad de especies, más autorregulado es el ecosistema agrario, menos probabilidades hay de que surjan, por ejemplo, plagas y más cercano a lo natural estaría el sistema. Eso lleva también una reducción de inputs. Ya no necesitamos introducir fertilizantes artificiales o químicos o agroquímicos al ecosistema, porque el ecosistema tiene una alta tasa de autorregulación. Sí que le vamos a meter, pues por ejemplo, fertilizantes naturales como pueden ser orgánicos, como pueden ser los estiércol, etcétera. Este tipo de inputs que lo único que es
significa es reciclar, que es otro de los puntos importantes de un ecosistema agroecológico, que es que tiene una alta tasa de reciclaje, de circularidad. Son sistemas circulares. No hay tantas salidas y entradas, sino que es un sistema en el que se aprovechan las entradas y las salidas. Son sistemas también donde hay diversificación económica. Es decir, el agricultor a veces no es solo agricultor, sino que es ganadero, y son sistemas agropecuarios. Se combina, por ejemplo, la producción agrícola con la producción de leche, producción de carne, producción de quesos, por ejemplo. Y esto es todo relacionado al paisaje agrícola. Y muy importante, en el punto central veis las sinergias. Las sinergias son todos los fenómenos que ocurren en el ecosistema agrario, en nuestro cultivo, son, por ejemplo, la biodiversidad. Cuanto más biodiversidad es un efecto positivo, son lo que llamamos fenómenos de feedback o retroalimentación positiva. A mayor biodiversidad, más autorregulado está, menos inputs necesitamos y es un sistema que se denomina sinérgico. Ahora, ¿cómo se relaciona con el sistema alimentario? Pues lo veis en la parte de arriba. Veis que en el sistema alimentario normalmente tenemos las dietas. Es como se relacionan normalmente con el sistema agrícola, pues lo que comemos. Lo que comemos es lo que define nuestros propios paisajes agrícolas. Entonces ahí podemos pues tener un sistema alimentario que sea más o menos justo, más o menos participativo, más o menos social, que tengamos en cuenta los recursos naturales, etcétera. Y ahí veis que en el centro he puesto una cosa que se llama aceleradores. De momento no voy a decir nada, pero voy a decir que hay determinadas iniciativas ciudadanas que pueden servir para que la comunicación entre el paisaje agrícola y las dietas sea más, o se acerque más, sea más íntima la relación y se pueda favorecer que nuestras dietas estén vinculadas al paisaje agrario, a la preservación de los recursos naturales, etc. Pero de momento, como digo, no voy a decir nada más. En la parte izquierda, y esto me parece muy interesante, casi de lo más interesante que voy a decir, es que a la vez está vinculado con, veis, 5 niveles en los que podemos clasificar un sistema alimentario. Los primeros 3 niveles del sistema alimentario están relacionados con el nivel de ecosistema, que es el que veis abajo en morado. Veis que tenemos 3 niveles diferentes del ecosistema agrario, pero solo los 2 primeros están en el primero. El primero más bajo es simplemente lo que denominamos agricultura de precisión. Es decir, reducir, no sé si, a mí creo que es el lunes pasado, alguien lo comentó, son muchas de estas iniciativas que son digitales, que lo podéis encontrar bajo el nombre de digitalización de la agricultura, agricultura de precisión, agricultura inteligente, intensificación sostenible, uso sostenible de pesticidas, uso sostenible de fertilizantes químicos, todo eso estaría en el nivel 1. Y ahí lo único que se trata es de utilizar de una manera un poco más eficiente, entre comillas, los insumos, es decir, los fertilizantes químicos, los pesticidas, etcétera. Es decir, ser un poco más eficiente en su uso, pero no lleva un cambio bastante importante. En el nivel 2 ya lo que se hace es sustituir todos los insumos inorgánicos por orgánicos. Y entonces tenemos la agricultura ecológica, que en inglés me gusta más el nombre porque es agricultura orgánica. Y simplemente lo que nos dice es que aquí no estamos utilizando ningún producto químico de síntesis que no esté autorizado, porque también es verdad que el reglamento de agricultura ecológica de la Unión Europea permite la aplicación de algún producto químico de síntesis. Pero aquí lo único que hacemos en el nivel 2 es sustituir un tipo de productos por otros, o un tipo de manejo por otro. Es decir, cambiamos los pesticidas por la lucha biológica, cambiamos los fertilizantes químicos de síntesis por fertilizantes orgánicos. Pero no tiene por qué haber nada más. Pero en el nivel 3, como veis, ya no es un nivel de incremental que denominamos, sino que es un nivel transformativo. Y aquí son los ecosistemas agroecológicos. Aquí no solo cambiamos inorgánico por orgánico, por ejemplo, como hace la agricultura ecológica, sino que aquí lo que hacemos es incrementar la biodiversidad, incrementar las sinergias, mezclar la ganadería con la agricultura, como hacen las dehesas, que son los sistemas agroforestales, etcétera, etcétera. Aquí el sistema se cambia, se rediseña. Eso es lo importante. Se ha transformado el sistema, se ha rediseñado el sistema.
Y solo a partir de aquí, cuando estemos en el nivel 3, podemos ir a los otros niveles, que ya intentan cambiar el sistema alimentario desde un punto de vista más político o ciudadano, o, bueno, por así decirlo, ciudadano. Y entonces tenemos el nivel 4, que es, bueno, lo que hacen muchas de las iniciativas que veremos, que es reconectar consumidores y productores a través de redes alternativas, como mercados de, no sé, cooperativas de consumidores o mercados de productores, de agrícolas, etcétera, etcétera. Y el nivel 5 ya sería tener un sistema alimentario global completamente nuevo, localizado, justo, participativo, socioecológico, que se llama, etcétera, etcétera. Ahora, otro esquema que me gusta mucho es mostrar esto porque lo hacemos mucho allí donde trabajo en Berlín, porque es muy ilustrativo, es muy visual para la gente. Es decir, a veces es complicado que entendamos, porque muchos de los que estamos aquí o somos consumidores, todos somos consumidores, y algunos también sois agricultores. Entonces, a veces es complicado decir, bueno, si lo que yo produzco, ¿cómo se enmarca todo esto yo qué sé, en el desarrollo rural, en la política urbana? ¿Cómo? Bueno, a mí me gusta siempre enseñar este esquema básico que dice, bueno, normalmente lo que producimos está hecho en el mundo rural, normalmente. Y es a través de la agricultura. Y aquí podemos elegir entre prácticas convencionales, sostenibles, agroecológicas. Y aquí podemos decir, bueno, yo como agricultor produzco para exportar, por ejemplo. Es decir, yo puedo decidir producir cereales para exportar. O puedo decir producir colza para hacer aceite y exportarlo. O puedo decir, no, yo como agricultor quiero producir más diverso para alimentar a la población local o regionalmente, para que no tengan que venir de otras partes los productos. Y entonces puedo moldear las dietas de los consumidores. Yo como agricultor puedo contribuir a moldear las dietas de los agricultores. Y yo como consumidor, o sea, de los ciudadanos, perdón, y yo como ciudadano, como consumidor, también digo, bueno, yo puedo desarrollar mi conciencia social y ecológica y alimentaria y decir, solo voy a consumir productos locales, solo voy a consumir productos que sean agroecológicos o productos que sean de cercanía, productos que sean regionales, productos que no vengan manchados de sangre, entre comillas, es decir, de países donde haya un acaparamiento de tierras, donde se esclavice a los productores, etcétera. Entonces yo como consumidor también puedo contribuir a moldear los propios paisajes que me rodean. Pues si yo exijo eso como consumidor, al final, de alguna manera, no me gusta decirlo, sino de una manera directa, puedo influir en lo que producimos. Aún así, este proceso a veces es lento. Y para ello tenemos nuevamente las iniciativas ciudadanas, que yo llamo ahí aceleradores, que pueden hacer que todo este proceso sea muchísimo más rápido. Que no sea tan, bueno, poco a poco y al final nunca llega o llega muy lentamente, ¿vale? Y abajo del todo os he puesto un concepto que os quería explicar ahora, que es, bueno, ya, pero ¿qué es un producto local? ¿O qué es local? O sea, ¿qué podría consumir o qué debería consumir localmente? ¿Cuál es la distancia? ¿Dónde se produce? Etcétera. Es lo que nosotros llamamos cuenca alimentaria. La cuenca alimentaria, como digo, no es más que el área que rodea a una localidad, a un municipio, y es desde el cual, o a un conjunto de municipios, y del cual obtiene su alimento normalmente. Incluye también todas las cadenas de suministro que ha seguido hasta que llega a la mesa, hasta donde se consume. Eso sería la cuenca alimentaria. Ahora, en el sistema que estamos mundial, globalizado, las cuencas alimentarias son globales, prácticamente no existen las cuencas alimentarias. Es decir, si vosotros analizáis vuestra dieta, o a lo mejor vosotros no, porque estáis un poco más, bueno, ¿cómo decirlo?, concienciados, pero muchas dietas, si analizamos muchas dietas, a veces es complicado saber de dónde viene un producto o cómo ha sido producido ese producto, o, bueno, os animo a ver las etiquetas, ¿no? Si compráis un melón en diciembre, pues ¿de dónde viene ese melón? No viene de Europa, muy probablemente vendrá de Brasil o de algún país latinoamericano, otro país latinoamericano.
Lo que os pongo abajo en las fotos es de un estudio que terminé hace poco, este año, terminamos en mi centro de investigación y ahí lo hicimos para una ciudad que es Aviñón, en Francia, pero es una ciudad que es modelo, que se puede considerar modelo o prototipo o tipo, una ciudad tipo para otras ciudades, pues no sé, Córdoba, Granada, Sevilla, podrían ser ciudades que se adecuan mucho a este modo, a esta modalidad de Aviñón. Son ciudades que están cruzadas por un valle, por un río importante y que tienen montañas alrededor. Y entonces aquí nosotros tuvimos un problema, que a nosotros la gente de Aviñón no sabía qué significaba local. Ellos tienen la iniciativa de que las escuelas, por ejemplo, solo se consuman, los niños solo consuman productos locales en las escuelas. Y eso incluye tanto productos vegetales como productos animales. Ellos no sabían muy bien, ya, pero ¿cuál es la distancia que tenemos que tomar? ¿Qué es un producto local? ¿Hasta dónde tenemos que ir para considerar un producto local? Y entonces nosotros hicimos un estudio y más o menos le dijimos más o menos el ámbito de acción o hasta dónde llegaba su cuenca alimentaria. Y, por ejemplo, para los alimentos de origen vegetal, eran 30 kilómetros alrededor de la ciudad, porque la ciudad está rodeada de un valle muy fértil, que es el Valle del Ródano, con los suelos de alta fertilidad, producen todos los alimentos vegetales. Y a su vez, el problema que tenían era, bueno, pero es que los productos animales en extensivo, ecológicos o agroecológicos, no podían venir de la vega del río porque era sobre todo para cultivos vegetales. Los pastos están en las montañas. Entonces había que irse hacia las montañas. Y entonces en las montañas, el radio de acción en las montañas estaba más lejos y entonces vimos pues, que había 80, 100 kilómetros de diferencia. Entonces, pues, mientras que para los productos vegetales su cuenca alimentaria era de 30 kilómetros, para los productos animales era de 100, porque no tenían disponibilidad más cercana, ¿vale? Ahora bien, la cuenca alimentaria no solo tiene que proporcionar alimentos a la población local, sino que también tiene que respetar los recursos naturales que haya. Es decir, no vale talar bosques para producir alimentos y decir, bueno, ya produzco para consumo local, porque entonces no es una cuenca alimentaria agroecológica, no está respetando los ciclos naturales. Por ejemplo, la imagen que veis, que a mí me gusta bastante, refleja como, por ejemplo, una cuenca agroecológica donde se han respetado los bosques, la conexión entre los distintos bosques, la conectividad, para que los animales tengan un corredor ecológico y puedan desplazarse de un bosque a otro, sin tener que cruzar una parcela de cultivo o un pueblo, por ejemplo. Bueno, ahora me gustaría que compararais la imagen que os he dado anteriormente o lo que estamos hablando de cuenca alimentaria con la imagen que veis arriba. Las dos imágenes, es una imagen típica de olivar andaluz. Bueno, por mi conocimiento, muy probablemente la provincia de Jaén o la provincia de Córdoba, o entre Jaén y Córdoba. Como veis, prácticamente, bueno, la gente lo llama como el mar de olivos, yo prefiero llamarlo un desierto, porque esto prácticamente es un desierto. No hay biodiversidad ninguna, los suelos no tienen fertilidad ninguna. Los olivos pueden crecer porque se le echa fertilizantes químicos, no tienen prácticamente materia orgánica, el contenido de materia orgánica es muy bajito, por debajo del 1%, que es muy, muy, muy bajo, y como veis es prácticamente un desierto. Ahora me gustaría que lo compararais con las dos imágenes de abajo. La de la izquierda de abajo es una imagen que la saqué yo cuando hacía mi tesis doctoral en un olivar de Jaén. Veis que es complicado encontrar parecidos entre la de abajo y la de arriba. Veis que el olivar mantiene la cubierta vegetal, que hay, en este caso, caballos pastando, pero había otra ganadería, en este caso, pastando. Y como veis, ahí podríamos hablar una hora entera de lo que está pasando, de las diferencias entre las imágenes, pero creo que casi las imágenes hablan por sí solas de lo que es la realidad a lo que debería ser. Y la imagen de la derecha, de abajo, de la Toscana, que es un ejemplo, en la Toscana muchas veces lo utilizamos como un ejemplo casi más, bueno, pues paradigmático, que habría que todo el mundo debería seguir porque básicamente el terreno es muy cambiante, lo llamamos muy multifuncional,
porque produce, pues se adecua mucho a las características del terreno, a la morfología del terreno, al relieve, pues veis que ahí a lo mejor hay pues 40 árboles en un sitio, luego un trozo de bosque, luego un cultivo de cereal pequeño, luego otro bosque, luego otro cultivo de olivos, etcétera. Es muy variado, es muy biodiverso y pues, son este tipo de ecosistemas, los de abajo, los que pueden formar parte de una cuenca alimentaria, pero en ningún caso los de arriba. Los de arriba no son una cuenca alimentaria, los de arriba son desiertos verdes. Ahora, yendo más porque no quiero enrollarme, ya me estoy enrollando otra vez, así que voy a tratar de no enrollarme demasiado. Pero básicamente en teoría de agroecología distinguimos dos tipos de principios. Y esto ya lo hablamos el lunes pasado, pero me gusta, he planificado esto para que veáis que lo que decís tiene sentido y se enmarca dentro de una teoría que existe, una teoría científica que existe. Cuando hablamos de agroecología tenemos que seguir básicamente dos principios. En primer lugar, atender que haya suficiente nivel de materia orgánica. Cuando el suelo tiene suficiente materia orgánica, es un suelo que tiene un balance nutricional o un contenido de nutrientes adecuado normalmente. ¿Por qué? Porque la materia orgánica conlleva, como veis en la foto, me gusta mucho la foto porque cuando nosotros metemos materia orgánica a un suelo no solo es meter materia orgánica, la materia orgánica ya lleva nutrientes, lleva microorganismos, favorece que esos microorganismos se activen y actúen. Y favorece lo que se llama reciclaje de nutrientes. Es decir, que esos nutrientes que entran con la materia orgánica, que no son accesibles para los microorganismos, en el suelo tienen lugar procesos que los hacen ya accesibles a los microorganismos los degradan y pueden ser reutilizados de nuevo. Hay un reciclaje de esos nutrientes. Entonces, el manejo de la materia orgánica nos lleva a que nuestro suelo tenga un balance nutricional adecuado. ¿Qué es lo que hace la agricultura convencional? La que utiliza fertilizantes químicos. Se salta el paso de la materia orgánica y va directamente al balance nutricional. Mete productos químicos, fertilizantes químicos, que lo que hacen son nutrientes que son fácilmente accesibles ya directamente para la planta. ¿Por qué son fácilmente accesibles para la planta? Porque si no lo fueran, la planta no los podría tomar porque los suelos están en pésimas condiciones. El contenido en materia orgánica que hemos visto del olivar anterior es tan bajo que si tú le metes lo más básico, un residuo orgánico que sea lo más básico, que lo tenga que degradar, prácticamente no se puede ni degradar porque no hay microorganismos, porque el suelo está muerto. Os podría contar anécdotas de suelos que he estudiado, estudiábamos la actividad microbiológica de suelos y prácticamente era cero en sitios de olivar, de Jaén. Eso quiere decir que el suelo estaba muerto. Los olivares producían porque se le echaban fertilizantes químicos. Y el otro tipo de medidas es la diversificación de especies de cultivos. Es decir, un sistema es agroecológico cuando, por un lado, tenemos alto contenido de materia orgánica en el suelo, porque le echamos compost o le echamos restos vegetales o le echamos cualquier residuo orgánico, estiércol, etc. Y por otro lado, cuando no solo tenemos una especie, sino que la combinamos con distintas especies. En la imagen tenéis, por ejemplo, un olivar y en la entrecalle tienes un cultivo de cereal. Eso lleva a que el ecosistema sea bastante más estable, a que luego también económicamente sea más estable porque el periodo de recolección del olivar, de la aceituna, no es igual que el periodo de cosecha del cereal. Entonces podemos extender la actividad económica durante más tiempo en el año y al final lleva a cosechas más altas como veremos después. Bueno, no os asustéis por esta imagen, la puse, pues digo, bueno, para que veáis simplemente, está en inglés muchas cosas, algunas cosas las he puesto en español. Esto es una imagen de un estudio científico que salió en el año 2017, pero es un estudio que evalúa 141 estudios. Esos 141 estudios consistían en que se aplicaba estiércol en una zona y en otra zona al lado se aplicaba la misma cantidad de nitrógeno, o sea, de fertilizante nitrogenado químico de síntesis que el nitrógeno que se aplicaba con el estiércol. Y veían las diferencias.
Es decir, ¿qué pasa? Si aplico la misma cantidad de nitrógeno, en un caso en forma de estiércol y en otro caso en forma de fertilizante químico de síntesis. Simplemente, por resumir un poco, el contenido de materia orgánica en el suelo era muchísimo más alto, obviamente, 33% más alto en el caso del estiércol. La actividad microbiológica ligada al contenido de carbono en el suelo era el 40% más alta, 36% en el caso del nitrógeno, 22% más nitrógeno. Se aplicaba la misma cantidad de nitrógeno, pero el suelo tenía más nitrógeno porque estaba más autorregulado en el caso del estiércol que en el caso del fertilizante químico. Y también porque en el caso del fertilizante químico se producía lo que llamamos la lixiviación, que parte del nitrógeno se iba a corrientes subterráneas. Esto es muy frecuente en el caso de los fertilizantes químicos. O se iba también en el caso de cuando llovía por erosión superficial, se iba con las corrientes de agua superficiales. Y además lo que se vio es que incrementaba incluso la cosecha un 5%. Y había un 10% más de nitrógeno en la planta. En el caso del estiércol, no solo mejoraba las condiciones del suelo, sino que mejoraba también las condiciones del cultivo y la cosecha. Y esto es una media de 130 estudios, no es un estudio aislado. Ahora que os he explicado un poco más o menos cómo funcionan los principios agroecológicos, sí que me gustaría diferenciarlos en función de qué estrategias podemos seguir en el mundo rural y qué estrategias podemos seguir en el mundo rural, urbano o periurbano para amplificar la agroecología. Muchos seréis agricultores en el medio rural, otros incluso son agricultores en el medio urbano. Por ejemplo, en el medio rural tenemos, básicamente dos estrategias. La primera, revivir sistemas tradicionales agrícolas que proporcionan modelos sostenibles y resilientes. ¿Qué queremos decir con esto? Pues simplemente recuperar el conocimiento campesino, tradicional, que había antes de la Revolución Verde, como por ejemplo aprovechar la dehesa, que son sistemas agroforestales que combinan, que se hablará en otros puntos de este curso, o por ejemplo las huertas, recuperar las huertas. Cuando vivía en Jaén, por ejemplo, para mí era bastante chocante ver cómo la Vega del Guadalquivir no había huertas en la zona de Jaén, sino que estaba lleno de olivares, y luego los olivareros nos decían que sus olivos tenían hongos. ¿Cómo no iban a tener hongos si estaban al lado del río? Y un olivar nunca debería estar al lado del río en zona de huerta. Entonces, al lado del río debería haber huertas, no debería haber olivares. Entonces, podemos recuperar ese conocimiento antiguo. Esa es una de las estrategias y es casi la más común que tenemos. Lo que llama el investigador Miguel Altieri de campesino a campesino, es decir, una especie de tradición oral, de padres a hijos o de amigos a amigos o de agricultor a agricultor, se va transmitiendo el conocimiento, recuperando esas prácticas antiguas que eran útiles. O a veces tenemos un caso bastante extremo, pero no es infrecuente, y es encontrar casos en los cuales ya ese conocimiento ha desaparecido y es complicado saber ya cuáles eran los sistemas tradicionales. Entonces, se utilizan lo que se llaman faros agroecológicos o granjas o cultivos de demostración. ¿Qué es? Pues simplemente que alguien propone una idea agroecológica en este caso, que funciona, que proporciona sistemas resilientes, agroecosistemas resilientes, pero que no está extendida en la zona o que no se conoce. Y os he puesto el caso del olivar de miel, que lo creó un paisajista. Y dice, bueno, en el caso del olivar, en la calle, ¿qué puedo hacer? Mira, pues puedo poner plantas aromáticas. Esas plantas aromáticas no solo van a traer, las plantas aromáticas ya segregan determinadas sustancias que hacen, que son repelentes para los insectos que actúan como plagas. Entonces, evitas las plagas, por ejemplo. Pero luego también atraes a las abejas, incrementas la polinización de los olivos también, porque estas plantas aromáticas atraen muchísimo a las abejas. Y además, el hecho de que haya abejas hace también que tú puedas incluir la actividad de apicultura dentro del olivar. Y entonces muchos de estos olivares también producen miel. Por eso se denomina olivar de miel, porque no solo produce aceitunas o aceite,
sino que también producen miel por estos cultivos que tienen en la entrecalle de plantas que son aromáticas. Y no solo está presente en el olivar de miel, sino que también encontramos el viñedo de miel y la dehesa de miel. Entonces, bueno, me parece un ejemplo bastante importante o interesante de lo que es un faro agroecológico, una granja o un cultivo de demostración. Algo que no existe, que alguien crea, que funciona, que es interesante y que otros agricultores pueden adoptar. Ahora, os pongo un ejemplo porque como hablábamos en la anterior charla del ejemplo de Cuba, me parece interesante el ejemplo de, bueno, comentar un poco lo que ha pasado en Cuba. Hablábamos el pasado lunes de que Cuba es uno de los países con mayor producción agroecológica y es totalmente cierto. A partir de cuando empieza los años 90 con la caída del bloque soviético, bueno, pues como todo el mundo sabe, Cuba entra en un bloqueo internacional por gran parte de países y entonces se encuentra con que no puede importar productos químicos, fertilizantes, pesticidas para su agricultura. Entonces, tiene que transformar su agricultura para dar de comer a su población sin necesitar pesticidas y fertilizantes químicos. Y entonces, a través de lo que hemos dicho antes del movimiento campesino a campesino, en este caso promovido públicamente por el gobierno, por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, se consigue que alrededor del 70% de toda la producción del país sea agroecológica, el 70%. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que en el 2008 hubo un huracán bastante devastador en Cuba, el huracán Ike, en el cual en las fincas agroecológicas tuvieron un 50% de pérdidas tras el paso de este huracán. Pero es que en el caso de las fincas convencionales, las pérdidas fueron prácticamente del 100%, entre el 90 y el 100%. Pero como decíamos que la resiliencia no es solo resistir un impacto, sino recuperarse tras el impacto, lo que ocurrió es que la recuperación de los sistemas agroecológicos, tras 40 días, prácticamente estaban a un elevadísimo grado de recuperación. Es decir, no solo resistieron bastante mejor los huracanes que las convencionales, sino que se recuperaron por completo, casi por completo, 40 días después. Ni que decir tiene que las convencionales no se recuperaron porque tuvieron el 100% de pérdidas. Es decir, si el país hubiera dependido de lo convencional, el país hubiera tenido una crisis alimentaria que no tuvo. Ahora, pasamos al ámbito urbano y periurbano. Aquí hay muchas iniciativas, os he puesto o tipos de iniciativas, os he puesto algunas que son las más comunes. Hay muchas más, pero en fin, consideré que tampoco lo íbamos a hacer aquí porque podría ser una hora simplemente sobre esto. Simplemente quería mencionar algunas, las que son más comunes, las que están más extendidas y sobre todo las que son más agroecológicas, porque hay iniciativas urbanas, de agricultura urbana, que no son precisamente agroecológicas y más bien todo lo contrario. Pero, por ejemplo, tenemos los huertos urbanos comunitarios, es decir, pues gente que se reúne y bien por iniciativa pública, bien por iniciativa privada o asociaciones, tienen huertos donde producen para ellos. O, por ejemplo, la agricultura periurbana. A veces la diferencia entre rural y periurbano no es muy nítida, no es muy clara, pero normalmente la agricultura periurbana produce más frutas y verduras vinculados sobre todo a la existencia de algún río, de las vegas de ríos que pasen cercanas, como por ejemplo la vega del Genil en Granada o la vega del Guadalquivir en todo el valle del Guadalquivir, en todos los pueblos y ciudades que están al lado del Guadalquivir. Pero luego tenemos otras iniciativas que no son tan conocidas, pero que también son interesantes, como por ejemplo la recolecta salvaje. Os he puesto el nombre en inglés entre paréntesis porque a veces no hay casi información en español y casi toda la información está en inglés. Pero, por ejemplo, la recolecta salvaje no es más que, bueno, pues hay cultivos o productos alimentarios que siempre aparecen de manera natural en bosques que rodean a la ciudad, al lado de los ríos, como por ejemplo recoger, no lo sé, frambuesas, moras, o plantas medicinales, o plantas aromáticas, o especias para cocinar, etcétera. Todo estaría incluido aquí dentro de la recolecta salvaje. O, por ejemplo, las parcelas
las parcelas domésticas. Muchas veces estas parcelas las proporciona el propio ayuntamiento, porque establece unas parcelas que alquila a un precio muy bajo para que simplemente, bueno, pues allí muchas veces personas mayores, jubilados, trabajen allí, o gente que desea pues pasar el rato y lo hacen también como ocio. Este también es un fenómeno importante, sobre todo en algunos países de Centro Europa, que es la agricultura en azotea o en tejados, y sobre todo en ciudades que tienen menos espacio agrícola, menos suelo disponible, bueno, pues lo hacen más en azoteas. Y os he querido poner un ejemplo porque me parece muy interesante y que a veces no se le pone nombre, que por ejemplo en algunas ciudades europeas como es súper común, en Sevilla lo he visto también, y es la agricultura de guerrilla, que es aprovechar espacios públicos, bueno, que le voy a explicar también a gente del sindicato de trabajadores que sí que conocen algunas de estas técnicas, pero en el ámbito urbano las podemos ejercer también. Por ejemplo, ahí veis en la imagen el alcorque de un árbol, en la parte que rodea al árbol, cómo se puede plantar. Los ciudadanos aprovechan y dicen, bueno, aquí no hay nada, ¿qué puedo hacer? Puedo plantar lo que sea. Y se adueñan, se apropian del terreno que no estaba utilizado y lo plantan. No os he puesto ninguna foto de Berlín porque no la he encontrado, pero tengo algunas en mi archivo, a lo mejor sí, bueno, os puedo pasar alguna otro día. Pero es bastante interesante porque esto en muchas ciudades de Centro Europa está muy extendido. Nuevamente quería poneros el ejemplo de Cuba. Hablábamos el lunes anterior sobre la productividad, la producción, si los sistemas agroecológicos son más productivos o no, para que veáis el caso de la agricultura urbana en Cuba. En Cuba hay 383.000 huertos urbanos, aproximadamente 50.000 hectáreas, 1,5 millones de toneladas al año de alimentos, con una producción de 20 kilos por metro cuadrado. Una productividad altísima, 20 kilos por metro cuadrado. Os he puesto aquí que el invernadero de Almería, los tomates de Almería de invernadero, producen alrededor de 10 kilos por metro cuadrado. Aquí estamos hablando del doble de producción sin ningún producto químico de síntesis, sino solamente con productos orgánicos reciclados. Y veis aquí en el pequeño párrafo que os he puesto que cómo utilizan fertilizantes orgánicos y que también dice que para maximizar el uso de la tierra es común utilizar la asociación de cultivos. Esto es muy común en sistemas agroecológicos, la asociación de cultivos, es decir, aprovechar cultivos que tienen características positivas que influyen positivamente sobre otros cultivos que están a su lado, por ejemplo, que le den sombra. O, por ejemplo, que no compitan por el agua, porque la raíz de uno es más profunda que la de otro. Entonces, el otro aprovecha el agua superficial y el otro el agua más profunda. Y, por ejemplo, aquí en Cuba es muy popular el cultivo de mandioca, que provee sombra, de batatas, que proporciona una buena cobertura del suelo y que precisa de sombra para crecer, y frijoles, que fijan el nitrógeno en el suelo. Es una leguminosa y, como muchos de vosotros sabéis, las plantas leguminosas fijan nitrógeno de manera natural en el suelo. Bueno, quería deciros también, bueno, os he puesto un par de tablas nuevamente para justificar el hecho de que los cultivos ecológicos producen más que los cultivos convencionales, porque a veces se extiende la idea de que los cultivos convencionales son muy productivos y es una falacia, son fake news y que hay que, a mí siempre me gusta combatir. En la tabla de la izquierda, lo único que veis es, os lo he puesto ahí en un cuadrito negro arriba, indica cuánto más de tierra requiere un monocultivo respecto a un policultivo para producir lo mismo. En la derecha tenéis el policultivo, que es cultivo agroecológico, y en la izquierda monocultivo. Bueno, pues un monocultivo requiere entre un 84, 6, 92, 320 y 200%, según el estudio. Un monocultivo requiere más tierra que un policultivo, entre un 6% y un 320% más de tierra para producir lo mismo. En la tabla de la derecha podéis ver los datos de producción de un cultivo, de diferentes cultivos en un mismo huerto urbano que tiene 11,5 metros cuadrados, pero en tan solo 11,5 metros cuadrados tiene 16 especies. Esto es en Chile. 16 especies con esa tasa de productividad. Veis que la productividad del tomate es casi de 80 kilos por metro cuadrado al año. Es bastante alta.
quiero volver otra vez al esquema del principio porque quiero volver a la parte del sistema alimentario. Hasta ahora os he hablado de la parte del ecosistema, del cultivo, de lo que hacemos nosotros como agricultores urbanos o agricultores rurales, pero como agricultores. Ahora, como consumidores, ¿qué podemos hacer? Os dije al principio que os había explicado, bueno, os mencioné la parte de los aceleradores, ¿no? ¿Cómo podemos facilitar que haya mayor conexión entre el paisaje agrícola que nos rodea y las dietas que nosotros tenemos? Pues a través de iniciativas ciudadanas. Iniciativas ciudadanas, políticas, también que pueden ser locales o no, legislación a distintos niveles o el establecimiento de redes. Ahora os lo iré explicando uno a uno. En primer lugar, iniciativas. Bueno, quiero recordar, sobre todo, para llegar a los niveles 4 y 5 que os comenté, es decir, reconectar consumidores y productores a través de redes locales alternativas, es decir, teniendo en cuenta el concepto que explicamos al principio de cuenca alimentaria, un consumo local regional. Y se denomina también sistemas alimentarios territorializados. Este es el nombre que le ponemos en español, sistemas alimentarios territorializados. Y de hecho hay algún investigador en la facultad, en la Universidad de Granada, bastante importante, que hace investigación respecto a sistemas alimentarios territorializados. Os pongo algunos ejemplos de iniciativas. Por ejemplo, tenemos cooperativas de productores. Muchos de vosotros conocéis cooperativas de productores o estáis en cooperativas de productores. Cooperativas de consumidores. Pues yo como consumidor me asocio con otros consumidores y con un agricultor que nos provee a nosotros como grupo de consumidores. O una asociación que provee. Yo tengo que ir a trabajar 2 semanas cada 3 meses a la parcela, por ejemplo. O mercados de productores, que es la imagen que veis. Es decir, agricultores que van a la ciudad y venden sus productos una vez a la semana, por ejemplo. O lo que denominamos puntos alimentarios. Os he puesto el nombre en inglés, food hubs, porque es casi más común el nombre en inglés que en español, incluso cuando hablamos en español. Pero me referiré a ellos como puntos alimentarios. Esto es me parece bastante interesante porque este es un cuadro que resume todas las iniciativas que hay de lo que en inglés llamamos food sharing, pero en realidad lo podemos traducir como compartir. Iniciativas alimentarias, todas las iniciativas alimentarias que veáis a nivel urbano o rural pueden enmarcarse en uno de estos tipos. Aquí la clasificación es en función de qué se comparte. Podemos compartir alimentos, semillas, utensilios, fertilizantes, restos de comida, restos de algo. O podemos compartir espacios alimentarios. Podemos compartir un sitio donde cultivar. O podemos compartir un sitio donde reunirnos e intercambiar experiencias. O por último, en tercer lugar, podemos compartir habilidades o conocimientos o experiencia, es decir, cosas inmateriales, es decir, una charla donde aprendo. Ahí estamos compartiendo conocimiento. Y todo lo que se puede compartir, tanto productos alimentarios como espacios o como habilidades, puede realizarse de una manera que denominamos recolección. Es decir, la agricultura de guerrilla que veis al principio es simplemente una recolección, o lo que veíais de la recolección salvaje, o podemos regalar. Lo he puesto, por ejemplo, bancos de alimentos. Las actividades de los bancos de alimentos se regala la comida, no se cobra. O pueden ser iniciativas que sean intercambios. Yo te doy semillas a cambio de que tú me des o semillas de un tipo y tú me das semillas de otro tipo. O yo te doy patatas porque produzco patatas y tú me das tomates porque produces tomates. O puede ser venta sin ánimo de lucro. Por ejemplo, proveer comida a un precio asequible. O proveer espacios de reunión o espacios de cultivo. Por ejemplo, es decir, lo que veíamos antes de las parcelas particulares. Muchos ayuntamientos alquilan esas parcelas para que la gente produzca, pero a un precio muy módico, simplemente para cubrir gastos. No lo hace con ánimo de lucro, pero a veces se hace con ánimo de lucro, tampoco está mal porque la gente tiene que ganar dinero. Simplemente puede ser ventas de comida,
una actividad cualquiera, un agricultor produce comida y va a vender sus alimentos o su comida incluso procesada a la ciudad, por ejemplo, obviamente con un ánimo de lucro. Os quería explicar un poco más en detenimiento el concepto de punto alimentario, lo que denominamos en inglés food hubs. Porque nosotros lo estamos haciendo en Berlín y se está haciendo en otras ciudades. Un punto alimentario no es más que un lugar donde se recogen alimentos, se distribuyen esos alimentos de productores locales, de agricultores locales. Es decir, hay ciertos agricultores locales, se contacta con ellos, se dice, mira, aquí en este barrio están interesados en comprar ciertos productos y se organiza de tal manera que esos agricultores distribuyen directamente a ese punto, normalmente en la ciudad, al cual se distribuye a los consumidores. A veces no solo se distribuye a los consumidores, sino se distribuye, por ejemplo, a tiendas, a restaurantes, a escuelas, hospitales, pero en muchos casos, y lo que nosotros hacemos en Berlín, es distribuir directamente a los consumidores. Y no solo hacemos actividades de distribución, sino que también en el punto alimentario hacemos actividades de concienciación, hacemos talleres, hacemos, por ejemplo, integración, por ejemplo, allí hay muchos refugiados, los refugiados pueden acudir allí, se cocina, hacen actividades de cocina conjunta, donde el refugiado, además de aprender el idioma, porque le sirve para aprender el idioma, que en ese caso es el alemán, comparte experiencias, comparte sus recetas de cocina con otras personas allí, se aprende a cocinar con alimentos locales o regionales, sin necesidad de incluir productos que vienen exportados, etcétera, etcétera. Y se hace también transferencia del conocimiento. Allí vamos los científicos y explicamos a la gente los beneficios que tiene para la sociedad el consumir de una manera local. Entonces son mucho más que distribuir alimentos. Es un punto alimentario, pero es casi un punto social. Es un punto socioecológico, podríamos decirlo. Os pongo aquí el cartel del punto, bueno, aunque está en alemán, que en alemán punto alimentario es Lebensmittelpunkt, que lo veis arriba, y lo único que pone abajo es que en cada barrio, nuestra propuesta, por ejemplo, es que en Berlín haya en cada barrio si cada punto alimentario está en contacto con unos agricultores locales que les proveen de alimentos para ese barrio en concreto. Y eso, nosotros estamos creando un prototipo en un barrio, pero la idea es que llegue a todos los barrios de la ciudad. Y bueno, aquí os he puesto el ejemplo, aunque hay mucha letra, no os preocupéis, es el ejemplo de un caso de un barrio al norte de Londres, que es Growing Communities, y os he puesto la página web para si alguien está interesado o interesada, y simplemente aquí os he puesto este gráfico porque me parece interesante, porque ellos tienen este gráfico, este concepto de dónde tiene que venir su alimento. Es un punto alimentario también, pero ellos dicen, bueno, el 60% de la comida tiene que venir de áreas urbanas, periurbanas o rurales, pero rurales como máximo 100 millas, alrededor de 160 kilómetros. Es decir, se establece un radio. El 60% de toda la comida que llegue tiene que venir como máximo de 160 kilómetros de radio. Un 20% puede venir del Reino Unido. Un 15% del resto de Europa y menos de un 5% de fuera de Europa. Sobre todo se reserva el caso de los plátanos, fundamentalmente, que es el único alimento, o el café, que no se pueden producir en Europa. El resto de productos se pueden producir. Y entonces para ellos se pone ese límite del 60% que tiene que venir de menos de 160 kilómetros de radio. Entonces ellos distribuyen comida, acopian la comida, pero siempre teniendo en cuenta este esquema. Ahora, no me quiero extender mucho más, pero sí que me gustaría deciros que cuando hablamos de una iniciativa ciudadana, normalmente hablamos de que hay tres tipos, en agroecología establecemos tres tipologías diferentes o tres niveles diferentes de cómo hacer que nuestra iniciativa sea mejor o se amplifique. ¿Vale? En primer lugar, por ejemplo, si yo creo un punto alimentario, vamos a poner en ese ejemplo, en Granada, y entonces digo, bueno, lo primero que me voy a plantear es lo que llamamos profundizar.
Mi iniciativa, vale, ¿es agroecológica mi iniciativa, sí o no? Como el caso que habéis visto de establecer, por ejemplo, vale, pues quiero que mi comida llegue solo como máximo de 100 kilómetros alrededor, pero solo para los productos animales, los vegetales tienen que venir de 30 kilómetros, etcétera, etcétera. Eso es definir agroecológicamente nuestra iniciativa. Ahora, la segunda estrategia es la de replicar. Aquí ya decimos, vale, mi iniciativa más o menos está definida. Está bastante bien definida, estoy contento. Ahora, pero quiero que llegue a otros barrios, por ejemplo, de la ciudad. Si la quiero, por ejemplo, mi iniciativa es de un punto alimentario en el barrio del Zaidín, en Granada. Pero quiero que también esté en otros barrios, como el Realejo, el Albaicín, etc. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi iniciativa se replique? Pues necesito acceso a la tierra y necesito estar en contacto con esa gente y tener plataformas para decir, vale, estos son los errores que he cometido, que tengo que hacer para mejorar. Pero el objetivo es reproducir el mismo esquema, adaptándose a las condiciones del barrio, por supuesto, pero reproducir más o menos el mismo esquema. Y el último caso es lo que llamamos ampliar. Y ampliar ya es, por ejemplo, digo, bueno, es que ya no quiero solo llegar a diferentes barrios de Granada. Ahora quiero que toda la ciudad de Granada tenga un concepto de sistema alimentario local, localizado, regionalizado y agroecológico. ¿Cómo lo hago? Pues ahí hay que pensar políticas locales, planificación urbanística, planificación agroalimentaria, legislación regional, local, etcétera. O, por ejemplo, también crear redes o estar en contacto con otras ciudades. ¿Qué han hecho otras ciudades? Por ejemplo, en el caso de Valencia. Valencia es una ciudad que agroecológicamente ya tiene una red importantísima de huertos, de personas intercambiando conocimientos y experiencias, y están en ese proceso de ampliar ya en la ciudad de Valencia. O, por ejemplo, también en la ciudad de Zaragoza. Y algunas iniciativas también en la ciudad de Barcelona. Ahora, en cuanto a las políticas locales, porque es verdad que algunas de estas estrategias llevan implícito o conllevan el hecho de que haya algo de movimiento por parte de los políticos locales. Y yo voy a explicar, yo no soy especialista en políticas, pero desde mi punto de vista, desde mi experiencia os explico las tres que yo he visto que son más importantes a la hora de conseguir sistemas agroecológicos a nivel local, en las ciudades. Por ejemplo, lo que llamamos contratación pública. En el caso de Berlín, os explico, es una ciudad en la cual hay una política local que dice que todas las escuelas de Berlín tienen que nutrirse de productos ecológicos, por ejemplo. Ahí creo que no dice nada de locales, pero os digo un ejemplo, de ecológicos. Y entonces ya no pueden, ya el catering de las escuelas ya no puede ser en ecológico. O, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Aviñón, que os expliqué anteriormente, nosotros hicimos el estudio porque los políticos locales quieren que las escuelas se alimenten solo de carne y de verduras que sean agroecológicos locales o regionales, de cercanía, digamos. Y entonces, nuestro estudio estaba basado en esta propuesta de los políticos locales. O, por ejemplo, otra estrategia son espacios agrícolas públicos. Hemos dicho antes, a veces es complicado el acceso a la tierra, es decir, el ayuntamiento tiene que proveer de parcelas individuales o de agricultura comunitaria. A veces pueden proveer iniciativas porque no hay tierra. Y esto es muy importante que haya una política de tierra disponible para la gente que quiera utilizar esa tierra. Como muchos de vosotros y vosotras ya sabéis perfectísimamente en el SAC. Y por último, la tercera estrategia que me parece más interesante son los planes estratégicos integrales. Es decir, hay ciudades que no solo ven el sistema alimentario como algo, vale, quiero tener un sistema agroalimentario local. No, el sistema alimentario está dentro de otro sistema mucho más grande, dentro de otro plan mucho más grande. Y os enseño el caso de Bristol. No os preocupéis por esta imagen con mucha letra pequeña, porque simplemente era para mostraros qué nivel de detalle tiene el plan que se desarrolló en Bristol. Bristol tiene un plan detalladísimo de qué hacer año tras año desde 2020 hasta 2050 en un montón de ámbitos, entre los cuales está el ámbito alimentario, el ambiental, el de la energía, el de la economía, el de la salud, el de la educación, etc. Ahí os he puesto también el enlace que está en inglés por si queréis acceder. Pero se trata de ver la ciudad no solo desde un punto de vista alimentario, sino todo, porque es la energía, es el agua, es la educación, es la sanidad, como hemos visto con el tema del COVID ahora.
El tercer y penúltimo punto que os digo es del sistema alimentario, es la legislación. Aquí hablo de legislación nacional e internacional. Le explicaba a Delia antes que tampoco quiero extenderme mucho. Si alguien tiene alguna duda, por ejemplo, de la política agraria comunitaria, del Pacto Verde, el llamado Green Deal en Europa, etcétera, si queréis podemos hablar un poco, pero simplemente quería deciros que en los próximos años los ecoesquemas, que a lo mejor ahora a alguna no le suena familiar, los ecoesquemas van a ser muy, muy importantes a la hora de conseguir sistemas agroalimentarios agroecológicos resilientes. Hasta ahora la propuesta que ha hecho España de ecoesquemas, que la tiene que proponer cada país, la propuesta que ha hecho España no incluye la agroecología entre sus ecoesquemas y es algo que ahora mismo estamos intentando de hacer presión para que esto cambie. Deciros que no solo la política agraria comunitaria no es solo, es verdad que lleva gran parte del dinero de la Unión Europea, aproximadamente un 35% de la Unión Europea del dinero, del presupuesto va a la política agraria comunitaria, pero el Acuerdo Verde va a ser muy importante y en los próximos años va a haber muchas estrategias que se han desarrollado relacionadas con el sistema alimentario y de un sistema alimentario más sostenible y resiliente que van a aparecer y que van a ser muy importantes, como por ejemplo de granja a la mesa, que en inglés se denomina From Farm to Fork, que dice que los alimentos tienen que venir pero, sobre todo del ámbito local, del ámbito regional y que sean sostenibles. Por ejemplo, va a haber una estrategia de contaminación cero en Europa. Muy probablemente van a prohibirse en no mucho tiempo los pesticidas. Ahora mismo, bueno, hay un debate, se va a reducir su uso, pero es muy probable que al final de esta PAC haya políticas de prácticamente prohibir el uso de pesticidas. Si no puedes utilizar pesticidas, habrá que utilizar otra cosa, habrá que irse a los sistemas agroecológicos. Y por último, esta ya la última diapositiva que os pongo, es el de formar redes. Aquí ya no tienen nada que ver los políticos, el sistema político, sino que son iniciativas ciudadanas. Hay muchos, hay redes locales y regionales, hay redes nacionales e internacionales de huertos urbanos, de agricultura rural, de agricultura campesina. Perfectamente conocéis la mayoría de vosotros y vosotras la vía campesina. También me gustaría, y casi el último punto que me gustaría resaltar, es que actualmente en Europa se está atendiendo mucho a las iniciativas que sean entre distintos países de la Unión Europea. Es decir, que, por ejemplo, si hay una red o una propuesta en Granada, que a la vez esté en consonancia o por lo menos en comunicación con otras redes de agroecología que están teniendo lugar en otros países de la Unión Europea o en otros países del mundo, con el fin de compartir experiencias, de aplicar lo que se ha hecho mal o ver lo que se ha hecho mal allí, no aplicarlo aquí o ver si ha funcionado bien en algún sitio que se puede aplicar aquí. Porque obviamente no se puede aplicar la misma receta, sino que tiene que estar adaptado a las condiciones locales. Pero el formar parte de estas redes nos va a permitir conseguir estos conocimientos que podremos adaptar a nuestras condiciones locales. Y por mi parte, no quiero enviaros con mucho más. Entonces, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo, estoy aquí disponible. No sé, Delia, si tienes alguna pregunta apuntada o... Tremendo, José Luis. Yo no quiero que te pares, he disfrutado muchísimo. Hay varias preguntas apuntadas en el chat que vamos a mirar, ¿vale? A ver si puedes contestar. Sí. Tenemos. Espera. ¿En qué países se considera la desestabilización agrícola y cómo afecta esto al mercado de dicho producto? Eso está preguntando Neo. Bueno, realmente la inmensa mayoría de países que podemos decir capitalistas están completamente desestabilizados o con un altísimo riesgo de desestabilización o de ser afectados por eventos importantes como en el caso de COVID o en otros, o en el caso de cambio climático.
que, bueno, no me he parado en el caso de cambio climático, yo soy científico ambiental, las predicciones son absolutamente catastróficas para los siguientes años. No tengo palabras para definirlas. Entonces, o cambiamos a sistemas agroecológicos o es imposible de ninguna manera. Prácticamente la mayor parte de países, podemos decir del hemisferio norte o de los países ricos del norte, la inmensa mayoría de países están muy susceptibles a cualquier evento climático o shock que se produzca. Sobre todo, diría, en el caso de España o Italia, por ejemplo, estamos un poco más al margen porque nosotros, por nuestro clima, es verdad que podemos tener una gran variedad de alimentos, pero aún así nos hemos acostumbrado a un sistema alimentario en el cual, por ejemplo, el pienso de muchos de los animales que producimos en granjas intensivas, el pienso viene de Latinoamérica, por ejemplo, la soja. Es un caso muy conocido. Paradójicamente, Latinoamérica es el continente donde más, Latinoamérica y Asia, pero sobre todo Latinoamérica, el continente donde más predominan los países que tienen sistemas alimentarios bastante resilientes y por lo tanto no están a merced de los shocks que ocurran. Pero son casos específicos. Hemos hablado del caso de Cuba, podríamos decir Bolivia, podríamos decir países similares o Ecuador, etcétera. Pero la inmensa mayoría de países, desde luego, están muy lejos de conseguir de tener sistemas mínimamente autónomos, para nada. ¿Y cómo afecta esto al mercado de dicho producto? Bueno, es que el mercado de los productos, como vimos al principio, es que es completamente artificial. Ese es el problema, que al aparecer la economía verde se crea un mercado artificial porque ya se puede producir sin tener en cuenta, porque cuando tú produces sin tener en cuenta las consecuencias sociales y ambientales de lo que tú produces. Lo que llaman los economistas internalizar las externalidades, que no es más que decir, bueno, si yo estoy echando un pesticida que está contaminando, el agricultor que está echando ese pesticida no está teniendo en cuenta en el precio de su producto esa contaminación. Tenemos que meterlo en el precio del producto. Entonces, hasta que eso no ocurra, en ese caso los precios de los convencionales serían muchísimo más caros, entonces ya iríamos hacia un sistema un poco más natural, en el sentido de, bueno, más autorregulado y más tendente a ser un sistema más justo. Mientras que no se produzca eso, va a ser completamente, está muy alejado. Siento ser pesimista, pero es muy alejado. Prefiero, mira, hace poco estaba en un webinar también con la científica Jane Goodall, la señora esta de los gorilas, de los chimpancés en África, y decía ella, bueno, a veces es mejor centrarse en las cosas locales y no tanto en las globales para no desanimarnos. Entonces, un poco mi consejo. Hagamos cosas locales, tratemos de seguir, bueno, un poco los principios agroecológicos, un poco lo que hemos hablado a nivel local, porque si pensamos de manera más global, nos desanimamos un poco. Delia, no te oigo. Creo que has silenciado el micrófono. Si quieres, tienes el micrófono silenciado. Ahora. Es que sí, estoy leyendo las preguntas, entonces, ¿tú has visto la siguiente pregunta de Antonio Caca? A ver, sobre espárragos y taranina. Sí, exacto. Por ejemplo, el caso de los espárragos lo conozco porque aquí en mi pueblo se hace, por ejemplo, bueno, yo estoy en un pueblo ahora que tiene 100 habitantes, así que, bueno, estoy en el ámbito rural. De toda la vida se ha hecho lo de recoger espárragos, desde luego. Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros aquí en mi pueblo íbamos mucho a recoger moras, por ejemplo, se pueden recoger setas, se pueden recoger, pero también especies aromáticas, perejil, por ejemplo, o otros productos que se pueden utilizar en ensalada también y que tienen diferentes nombres dependiendo casi del pueblo donde estés. Pero sí. Y que la gente mayor, la gente muy mayor, tiene conocimiento de eso. Entonces, absolutamente, sí. El enlace de la siguiente pregunta. Sí, el enlace de Bristol os lo acabo de poner ahora en el chat. Sí. Muchísimas gracias. Y hay otra pregunta aquí. ¿Cuánto tiempo tarda la transición de una metodología a la otra? ¿Eso qué es? ¿De convencional a agroecológico? Sí.
Vale, sí que es verdad que no podemos hablar de tiempos como se habla en el caso de la agricultura ecológica. Por ejemplo, en el caso de la agricultura ecológica sí que es verdad que se habla de, bueno, sí, 3 años hasta, porque es una cosa un poco más legal. La agricultura ecológica no deja de ser un sello siguiendo un reglamento de la Unión Europea. En el caso de la agroecología no existe un sello, no existe un reglamento, etcétera. Entonces no podemos hablar de un tiempo como tal, sino que es un proceso de transición en el cual podemos hablar de diferentes grados de agroecología que tú llegas a alcanzar, pero realmente podemos hablar de niveles de naturalización del ecosistema. Por ejemplo, si tú tienes un olivar en ecológico, que tiene la cubierta vegetal en la entrecalle del olivar, por ejemplo, pues eso ya es una medida agroecológica. Obviamente, no mucho, pero ahí tienes especies salvajes, por ejemplo, si es una cubierta espontánea, o puedes plantar, por ejemplo, leguminosas también, que lo hacen muchos agricultores en la entrecalle del olivar. Sin problema. Eso ya es una medida. Ahora, otra medida dentro de ese olivar ecológico es, bueno, y si en vez de solo olivos tengo también viñedo. Si es posible el viñedo, o no solo tengo viñedo, sino que tengo cerezos o tengo almendros, dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Puedo combinar cerezos y olivos, o olivos con almendros, u olivos con otras especies arbóreas. Y en la entrecalle, pues siempre o la cubierta vegetal espontánea, es decir, natural, o bien una cubierta sembrada, o incluso, como hemos visto, cereal sembrado en la entrecalle del olivar. ¿Hay un nivel máximo? Pues no. Depende un poco de hasta dónde quieras llegar. Pero, como digo, como no hay una certificación, no se puede decir a 5 años tienes un sistema agroecológico, no. Pero hablaríamos de diferentes grados que se puedan alcanzar de naturalización del ecosistema. Es decir, en general, cuantas más especies, en general hablo, tiene algunos matices, pero esto ya son un poco más de ciencias agronómicas o ecológicas. Pero en general, cuantas más especies tengas en tu cultivo, en tu agroecosistema, más autorregulado va a estar el ecosistema. Obviamente, siempre teniendo en cuenta que esas especies haya compatibilidad entre ellas, etcétera, etcétera, obviamente, como explicábamos en la diapositiva de ello. Pero en general es así, cuantas más especies, mejor. Cuanta más autorregulación, mejor. Cuanto más complejo sea, mejor. Ahora bien, siempre hay una contraprestación. Cuanto más agroecológico es, más complicado es su manejo, en el sentido de que tengo más especies. Tengo que saber cómo se combinan unas con otras, porque hay algunas que se favorecen y hay otras que se perjudican si se ponen al lado. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Muchas veces es simplemente ensayo-error, o otras veces no es ensayo-error porque existe esta transmisión de campesino a campesino que hablábamos. Y entonces alguien te dice que esas especies van bien juntas y tú lo haces, y así es como se va incrementando. Pero no podríamos hablar de un periodo de tiempo en concreto. No. Hablaríamos de un proceso pues continuo en el tiempo y que nunca termina, porque es un proceso de aprendizaje también. Fabuloso. Mira, quiero preguntar si alguien quiere intervenir, preguntarte directamente, José Luis, o hace un comentario. ¿Hay alguien que le gustaría decir algo? ¿Preguntar algo? ¿Comentar algo? No veo más preguntas en el chat. Bueno, aquí en casa tengo a alguien que quiere preguntar algo. José Luis, mira, yo estaba preguntando, pero en verdad porque antes pusiste una gráfica donde se decía que en el sistema agroecológico se producía unos kilos de tomate y en el invernadero en Almería se producía otra. Entonces yo te decía, la transición de un sistema donde tú estás utilizando unos productos para quitar las hierbas, para mantener una limpieza, por así decir, de suelo, a una producción estable de agroecológica con una biodiversidad y una vida en el suelo tendrá más o menos un tiempo, porque recuerdo que estuvimos viendo
documental hace un tiempo que ellos consideraban el tiempo de transición 7 años. Vale, ahora sí lo he entendido. Muchas gracias. A ver, es verdad que aquí deberíamos hablar del lugar en concreto en el que esto tiene lugar. Por ejemplo, si hablamos de los invernaderos de Almería, por desgracia y muy a mi pesar, hay invernaderos que es imposible hacer una transición agroecológica. Es decir, es totalmente en un desierto, no, o sea, quiero decir, esos tomates que hay en algunos invernaderos no estarían allí si no fuera por lo artificial que es el ecosistema. Es decir, entonces es duro decirlo, a mí no me importa decirlo, o sea, me preguntaron una vez en una radio en Jaén cuál es la solución al olivar y dije que arrancar olivos. Y bueno, obviamente una de las razones por las cuales no estoy trabajando allí. Pero diría algo parecido ahora, hay directamente invernaderos que no son sostenibles y que no tienen razón de ser. ¿Por qué no? Porque están en un desierto. Ahora bien, podríamos hablar de otros tipos en particular que hay de invernaderos o de, por ejemplo, los cultivos hidropónicos o aeropónicos que no están en suelo como tal, sino que están en otros sustratos, pero ahora mismo yo no consideraría esos cultivos agroecológicos. Es decir, si tomamos el cultivo agroecológico como un cultivo que está próximo o que intenta asemejarse a un cultivo natural, es muy complicado pensar que un invernadero de Almería típico pueda llegar a ello. Un invernadero típico, hablo de un invernadero típico, no estoy hablando de un invernadero particular de una persona que tenga un cultivo biodiverso. Por ejemplo, en el caso de Almería, sí o sí tiene que estar vinculado a, por ejemplo, echar insumos orgánicos, fertilizantes orgánicos, sí o sí en el suelo de Almería, eso es absolutamente imprescindible. Si no hay un input de, por ejemplo, estiércol o compost, o, por ejemplo, que se esté aplicando, puede ser compost de cualquier otra industria, pero que se puedan aplicar ahí. Si no hay eso, es imposible, porque no estamos, los suelos de Almería son suelos muy particulares. Entonces, eso en primer lugar, es una pregunta un poco tricky, que no tiene una respuesta fácil y la respuesta en algunos casos es que simplemente no es posible. Entonces, para la inmensa mayoría de invernaderos en el caso de Almería, bueno, yo digo de Almería porque lo conozco muy bien. He trabajado allí, tengo colegas que trabajan allí y bueno, conozco la situación y seguramente muchas de vosotras y vosotros conocéis lo que pasa allí, es completamente insostenible. Ahora mismo el problema que hay en Almería es que el gasto de agua es brutal. El problema de gasto de agua ya no solo que se agote el agua, que se está agotando, sino que es que están agotando tanto el agua que el agua del mar entra hacia el continente. Es lo que se llama intrusión salina. Y entonces el agua del mar contamina los acuíferos con sal, la sal es un contaminante para los cultivos y los cultivos se mueren. Ahora, ¿qué están intentando hacer en Almería? Es investigar en cultivos que toleren la sal, porque ahora mismo en vez de tratar el problema de raíz, estamos intentando poner parches. Entonces, esto ahora mismo es lo que está sucediendo en Almería. El agua del mar está entrando en el continente por debajo, se llama intrusión salina, si lo veis hay muchos gráficos en internet, es un proceso físico, el agua del mar es más densa y entra al continente por esa diferencia de densidad. Y entonces se contamina el agua y se contaminan los suelos y la sal es un contaminante y es un problema que tiene Almería. Y eso se soluciona consumiendo menos agua. Y consumiendo menos agua es que haya menos invernaderos o que los invernaderos consuman menos agua. Es muy complicado. Ahora, en cualquier otro tipo de invernaderos que no sea esos invernaderos específicos en Almería donde el clima es muy extremo, no hay ningún problema en conseguir cultivos agroecológicos. Estaría de acuerdo en una cifra de, por ejemplo, 5 años o 7 años para conseguir un sistema agroecológico. Sí, porque a veces los sistemas agroecológicos combinan cultivos que son leñosos, como árboles, entonces tardan más en crecer. Entonces, sí, 5, 7, 8 años
podría ser un tiempo perfecto para decir, bueno, el tiempo que pudiera tardar que pudiéramos tardar cualquiera de nosotros en conseguir un sistema agroecológico. Perdona por extenderme demasiado y es una respuesta muy de científico en realidad, que tampoco te digo depende. José Luis, dentro de un par de semanas, yo creo que es en principios de abril, vamos a mirar el programa, tenemos Matías hablando, que empezó con un invernadero convencional en Almería, iba a la lucha integrada, al ecológico, a permacultura, dentro de su invernadero, se vendió el invernadero y ahora vive en el campo, en el aire libre, y él puede contar sus experiencias de toda esta historia, muy interesante. Exacto. Pues, Es que todo no hay nada mejor ecológico que que escuchar. quieres, pero si el vecino está echando por sacos químicos y todo de noche, que difícil. Sí, bueno, en el caso de los cultivos ecológicos habría mucho que decir, porque eso que tú dices, Delia, es algo, cualquiera que sepa de suelo o de agua sabe que perfectamente tú estás regando con un agua que puede tener pesticidas. El agua de Guadalquivir tiene pesticidas, tiene trazas de pesticidas y está contaminado por los fertilizantes químicos, eso lo sabemos todo el mundo. Es decir, cuando tú estás regando tienes trazas de esos pesticidas que se han utilizado, que tú estás regando con él. Aunque tú lo tengas en ecológico, tu agua de riego puede tener esos pesticidas. El hecho de que lo tengas en ecológico no quiere decir que tus productos no tengan pesticidas. Qué lástima. Pues, ¿alguien más le gustaría decir algo? Mientras tenemos ese momento con José Luis. Delia, estás silenciada. Oy. Ay, estoy apagando y encendiendo el micrófono. Mucha gente ha manifestado interés en los enlaces, la información que has colgado. ¿Cómo podemos acceder a la información después de se acaba la... Vale, lo que puedo hacer es preparar un pequeño documento de Word o algo así, con todos los enlaces a los artículos científicos, a la información, a las imágenes que os he puesto, para que os lo podáis, podáis acceder directamente a toda la documentación científica que he puesto, y también la charla, también imagino, Delia, que se puede, yo no tengo ningún problema en que se pueda distribuir. Yo te la paso a ti, Delia, por email, y que se distribuya la charla sin ningún problema. Yo creo que Antonio está grabándolo y vamos a colgarlo en nuestro canal nuevo en YouTube, ya mismo. Estupendo. Y también tenemos un grupo en Telegram. Sale aquí la dirección, Neo. Neo va a compartir ahora el grupo de Telegram. Y hay gente apuntando poco a poco y estamos poniendo cosas ahí también, porque hay gente que yo personalmente quiero indagar en una de las cosas que tú has explicado hoy, de verdad, muy interesante. Sí, quiero decir que yo me gustaría haber creado algo de lo que he dicho, pero no he creado prácticamente nada. Casi todo lo que he utilizado es de autores que ya lo han hecho. Por ejemplo, recomiendo mucho, mira, eso se me olvidaba decirlo, a Miguel Altieri, que es uno de los que he utilizado constantemente en la presentación, es Miguel Altieri. Él es de la Universidad de Berkeley, de California, pero él es no sé si colombiano, creo. Él es de Latinoamérica y él tiene muchas charlas en YouTube y muchos documentos también accesibles en Internet que están en español sobre agroecología. Él es el padre de la agroecología, Miguel Altieri, y él tiene muchos documentos en español. Así que recomiendo que lo busquéis por YouTube, muchísimas charlas, muchísimas. Y él, digo agroecología, él viene de trabajar con agricultores a nivel de campo, no a nivel teórico, que puedes decir, bueno, yo, aunque soy de pueblo, pero yo vengo del mundo académico y tal. Él es académico también, pero tiene una experiencia súper fuerte con agricultores. Y para mí, el otro día estuve en una charla con él y para mí es no sé,
increíble. Fíjate, algo que me respondí, tratando de responder a la pregunta que me preguntabais antes, bueno, ¿es posible, o sea, o cómo es posible llegar a un sistema agroecológico, o cómo los países actualmente, pues, en fin, el sistema alimentario, cómo modificarlo, etcétera? Esa misma pregunta se le hicieron a este señor el otro día en una charla que dio en internet, y él dice, bueno, el problema es que el Green Deal europeo o el New Green Deal de Estados Unidos que se está negociando, se está proponiendo, el problema es que se hace desde dentro del capitalismo. Yo soy un científico ambiental, pero no tengo ningún problema en decir que el problema es el sistema capitalista. Siempre y cuando se siga la lógica del sistema capitalista, será imposible tener un sistema alimentario agroecológico. A nivel global, podemos crear nuestras iniciativas locales, como ya hemos dicho, y yo creo que nos deberíamos centrar en eso. A nivel global o a nivel de país, etcétera, es muy complicado porque seguimos en la lógica del sistema capitalista y el sistema agroecológico no funciona, porque los sistemas agroecológicos son transformativos. Y esto lo dice Miguel Altieri, los sistemas agroecológicos son transformativos. La agricultura ecológica o otras agriculturas que son o la de precisión o la de producción integrada son reformativas. Y no necesitamos una reforma, necesitamos una transformación del sistema. Y la transformación se consigue con sistemas agroecológicos, no con sistemas reformativos, por desgracia. Esa es mi opinión personal, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cómo has encapsulado toda la esencia ahí, José Luis? Fantástico, de verdad. Enhorabuena, muchísimas gracias, ¿eh? Y relacionado con esto, perdona si hablo mucho, si hay alguna pregunta me decís. Relacionado con esto, quiero responder a una pregunta que se hacía el lunes pasado, porque la hacía, no sé si está presente, ¿quién era el que trabajaba en jardinería en la Universidad de Sevilla? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, que es del SAT de la Universidad de Sevilla, que no me acuerdo cómo se llamaba, era un nombre, pero no me acuerdo. Y hablaba de que cómo es posible que la universidad nos explique esto. A ver, hay que ver lo que se enseña en la universidad, es decir, las facultades de agronomía son facultades de agronomía, se estudia economía agraria, se estudia producción vegetal, cómo crece un cultivo, cómo afectan los pesticidas, etcétera, pero no se estudia contaminación de suelos, contaminación de aguas, ecología. No se estudia nada de eso. Lo puedo decir porque, bueno, yo estudié en la Universidad de Salamanca, la Facultad de Ciencias Ambientales se llama Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Es decir, que compartíamos facultad y compartíamos profesores de alguna asignatura, etcétera. Entonces, puedo decir que hasta donde yo sé, en España no se estudia prácticamente nada de agroecología en la universidad, lo cual es algo brutal. En Alemania sí hay en algunas universidades que tienen agricultura ecológica. Por ejemplo, agricultura ecológica es una carrera diferente a ingeniería agrícola. Diferente. Entonces, ellos lo tienen diferenciado. En España, hasta donde yo sé, puedes elegir alguna asignatura, algo así, pero no, el paradigma que se explica es el de la agricultura convencional capitalista, y es así. Es decir, esta es la triste realidad, pero esta es la realidad. Es decir, no le podemos pedir a gente que no tiene un conocimiento que haga algo, porque no, porque muchas de este conocimiento agroecológico lo tienen los campesinos, no está en las facultades, por desgracia. Pues ahora mismo ha unido Feliciana a la charla. Feliciana, llegas tarde, chica, pero es un momento muy apto para hacer publicidad para ti para la semana que viene, porque concretamente la semana que viene va a hablar Feliciana, ¿verdad? Porque Feliciana, donde va ella, que es una veterana de la agroecología, donde va ella, arranca un grupo de consumo. Esas son sus propias palabras, ¿verdad, Feliciana? Me diste un día donde voy yo, la primera cosa que hago es arrancar un grupo de consumo. Y ahora mismo tiene uno en Málaga, en el centro de Málaga City. Entonces, la semana que viene va a explicar, seguro sin diapositivos y todo eso, va a explicar en sus propias palabras y vamos a preguntarle cómo lo hacemos nosotros y trasladar esta información, experiencia a nuestros casos y nuestras casas.
Feliciana, si quieres hablar, tienes que encender tu micrófono. Uy, ahora ha apagado la cámara. A ver cómo se hace esto. Si es que yo soy una negada para estas cosas. Estás diciendo ahora que acababa de entrar. No es así. Estoy desde un principio, pero no sé cómo se hace ni para hablar ni nada. Ahora te escuchamos, Feliciana. Sí, perfectamente, Feliciana, perdona. Yo vi tu foto aparecer y tu nombre. Ya, pero dices que había venido ahora y no es así. Yo estoy todo el tiempo escuchando al compañero. Pero ahora mismo, por ejemplo, no le veo, ni sé dónde se ha ido la imagen. No pasa nada, para la semana que viene vamos a tener todo controlation total. Bueno, ya está, vamos a... Neo me está diciendo que... ¿Dónde está el enlace? ¿Dónde está? A ver si puedo... Voy a compartir un enlace para Telegram ahora mismo, espera un segundito. No sé hacerlo funcionar. Ahora se te había visto. Feliciana, le tienes que dar a la cámara para que se te vea y al micrófono para poder hablar. Delia, si estás hablando no tienes audio, ¿eh? Estaba mandando Delia el enlace. Sí, acabo de colgar el enlace para Telegram. No pasa nada, Feliciana, vamos a preparar todo para la semana que viene, para tu charla. Y vamos a dar las gracias a José Luis. Si alguien tiene más preguntas, ahora, es ahora o nunca, porque vamos a ya acabar con la reunión. Irene, ¿has disfrutado? Micrófono. Ahora, mucho. A mí pasa un poco más Feliciana, que soy un poco trasto con esto y me pierdo ahí de pronto, aparece y desaparece. Pero bueno, muchas gracias. He aprendido un montón de cosas. Feliciana, nos vemos el lunes que viene, ¿no? Sí. El lunes que viene, justamente. José Luis, un abrazo lo más grande porque estoy súper contenta. Ya mismo tu vídeo en YouTube, ¿vale? Gracias por permitir compartir un poco lo poco que sé y estoy deseando que llegue el próximo lunes y yo estaré aquí cada lunes también. Qué bien, es el espíritu. Qué bien. Y así vamos creciendo. Exacto. Vicente, pues yo aunque no te veo, te doy las gracias también. Yo sí te veo, Feliciana, gracias. Venga. Gracias a ti. Muchas gracias a todo el mundo. Buenas noches y seguimos compartiendo, que este va a más porque mira las joyas que tenemos. Vale. Un abrazo a todo el mundo. Un abrazo. Buenas noches. Chao, buenas noches. Delia, Seguimos en contacto. buenas noches y muchas gracias.